Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo y estoy anunciando el streaming de septiembre. Vamos a hacerlo este jueves 10 de septiembre a las 8 de la noche, hora de España. El otro día hice un streaming de prueba porque estoy probando un sistema de streaming a través de web, porque esta máquina no da para utilizar el software de streaming que estábamos tratando de usar. Hice una prueba y al final nos quedamos 25 minutos conversando con hasta 70 personas que llegaron. Bueno, si llegaron 70 personas, que lleguen más, avísele usted a su gente que vengan al streaming el jueves a las 8 para hablar de distintos temas. Entre otros, uno que me interesa mucho comentar es el del movimiento antimascarillas, que no es un movimiento antimascarillas, es un movimiento que implica, es una abigarrada colección de cosas, porque, por ejemplo, unos dicen que el virus no existe, otros dicen que el virus sí existe, pero fue creado en un laboratorio. Otros dicen que el virus existe, pero es inocuo. Otros dicen que no, que el virus es gravísimo, pero hay una pócima mágica que lo cura. Vamos, que la gente que participa en estos saraos ni siquiera está de acuerdo, pero tiene unidad de acción. Y entonces, como los antimascarillas están muy enojados conmigo, debido a esto que usted puede ver aquí, este domingo escribí un artículo en el periódico El Comercio de aquí de Gijón, contando algo de la historia de los dos principales líderes antimascarillas y del abogado que los ayuda. Es un abogado además que representa a toda la gente que quiere perseguir a críticos de las pseudociencias, de las pseudomedicinas. Representa a Josep Pàmies, que es, usted sabe, el primer ecoterrorista condenado en España, además de estar multimultado por tratar de vender lejía como si curara cosas. Bueno, pues estas tres personas cuento algo de su historia y pues están muy enojados conmigo, están diciendo que soy lo peor del universo, cosa que agradezco muchísimo, que gente así me desprecie, me da una enorme alegría. Bueno, pero vamos a hablar un poco más de los antimascarillas, o no antimascarillas, de los covidiotas. Para ponerlo en resumen, vamos a hablar un poco de ellos, de cómo está este movimiento, de por qué es gente de mucho dinero la que está metida en este movimiento. Porque usted no se puede ir de acampada. Por ejemplo, aquí en Gijón tenemos unos chiflados de acampada, así como 5 semanas. Usted puede dejar su trabajo, irse 5 semanas de acampada para defender que no se quiere poner una mascarilla. No, necesita tener dinero. Vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de lo que ustedes quieran también. Tenemos las preguntas que ya nos han hecho en ervdcqs@gmail.com. Son las siglas del Rey va Desnudo, cosas que sabemos, nuestros 2 canales. Y allí ya nos han hecho algunas preguntas, algunas están incluso pendientes desde el streaming anterior, pero pueden hacernos más preguntas, trataremos de responderlas lo más posible, además de responder en lo que se pueda al chat y demás. Así que, streaming del Rey va Desnudo. Vamos a tratar de hacer uno al mes. No me estoy comprometiendo, pero estoy diciendo, trataremos de hacer un streaming al mes dedicado a distintos temas, a temas que quizás no dan para un video, pero sí dan para una charla un poco más tranquila, tomándose una Coca-Cola y conversando como si encontráramos una mayor cercanía en lo virtual, ya que la realidad nos impide cada vez más las cercanías. Así que aquí nos vemos jueves a las 8 de la noche, hora de España, no lo olviden, jueves 10 de septiembre, en El Rey va Desnudo y sus streamings.